Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Qué maravilloso privilegio poder seguir estudiando la bendita palabra de Dios a través de este medio de comunicación. Ya estamos en la recta final del estudio del Evangelio de Marcos. Nos quedan ya pocos versículos para concluir nuestro estudio. Por tal motivo, damos gracias a Dios por habernos permitido ir a través de este precioso Evangelio, conociendo la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Antes de iniciar nuestro estudio en el día de hoy, vamos a encomendar nuestra enseñanza en las manos de nuestro buen Dios para que Él nos guíe y sea Él trayendo bendición a nuestra vida con su enseñanza. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos el privilegio de poder estar frente a ti, dispuestos a estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que abran nuestros oídos espirituales y nos permitas entender ese mensaje glorioso de tu salvación, ser edificados y confrontados para confiar en tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor, por cada oyente. Bendícelos, Señor, y permite que la luz de tu palabra sea su guía y ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Te pido esto, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Hoy nos corresponde estudiar en Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47 y en Marcos 16 del 1 al 14. Dice así la bendita palabra de Dios. Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Ahora leamos lo que dice Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Amén. Jesús sufrió el castigo por el pecado de su pueblo. Por tanto debía morir,
y todo muerto debe ser sepultado. Por tanto, Jesús debía resucitar como lo había anunciado antes, y aquí se narra el testimonio de su resurrección. Hoy miraremos entonces nuestro estudio considerando tres cosas. Considerando que Jesús es sepultado. Número 2, considerando que Jesús resucita de los muertos. Y número 3, considerando que Jesús aparece a sus discípulos. Veamos uno a uno estos tres eventos. Jesús es sepultado. Marcos 15, versículos 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde lo ponían. Amén. Lo primero que debemos mencionar aquí es la certificación de la muerte de Jesús. El versículo 44 nos dice que Pilato se sorprendió de la noticia de su muerte, pues normalmente un hombre crucificado tardaba más en morir, pero debemos recordar que Él entregó su espíritu. Esto quiere decir que Él mismo puso su vida y que nadie se la quitó. Es necesario que se certifique la muerte de Jesús, porque sin su muerte no habría remisión de pecados. Podemos ver entonces la certificación de la muerte de Jesús porque Pilato mandó llamar al centurión para ver si realmente el Señor Jesucristo había muerto. Y una vez el centurión le confirmó que sí había muerto, entonces él le entregó el cuerpo a José de Arimatea para que lo enterrara. Lo segundo entonces que debemos mencionar de este pasaje es que aquí, en su sepultura, se cumplió otra de las profecías antiguas acerca de él, que está escrita en Isaías 53:9. Dice así la palabra de Dios: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El texto que acabamos de leer nos dice que con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, el que reclamó el cuerpo sin vida del Señor, era un hombre rico y donó su sepulcro para depositar el cuerpo de Jesús. También en este punto Dios quiere que notemos la actitud de José de Arimatea. Él creía en Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, tal como lo registra el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 38. Dice así la palabra de Dios: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Como vemos, este hombre, aunque era discípulo secreto del Señor, en estos momentos vino a ser valiente cuando su maestro ya había muerto. Esto nos enseña sobre el valor que debemos tener para confesar a Jesús ante los demás. Así como José de Arimatea reclamó osadamente el cuerpo del Señor Jesús sin importar que de pronto sus compañeros del Sanedrín lo inculparan de traición, así usted y yo llegará un día en que con valentía y sin importar los problemas que esto nos pueda ocasionar, debemos testificar del Señor Jesús valientemente, sin que nos importen las críticas o las burlas que hagan de nosotros. Debemos predicar a Jesús con valentía, testificar de Él y no avergonzarnos,
porque el que se avergüence de él delante de los hombres, él también se avergonzará delante del Padre con nosotros cuando él venga en su reino, si nosotros nos avergonzamos de él. En segundo lugar, vemos que Jesús resucita de los muertos. Marcos 16, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. La obra salvadora de Jesús no podía terminar con su muerte, porque precisamente Él había venido a quitar todas las consecuencias del pecado en el hombre. Y precisamente la muerte es una de las consecuencias del pecado. Dios había dicho a Adán: porque el día que comáis del fruto prohibido, ciertamente morirás. Jesús entonces debía vencer la muerte, resucitando de ella. La muerte había entrado en el mundo por un hombre, por el engaño que el diablo ocasionó en Eva y en Adán, y por eso el pecado de Adán pasó a todos los hombres. La muerte era una obra indirecta del diablo, y Jesús vino a deshacer sus obras. Como dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues la muerte, el pecado, la enfermedad, la ofensa contra Dios, todo aquello que trajo desgracia al plan perfecto que Dios había instaurado para el hombre. Por lo tanto, amables oyentes, la resurrección sería el sello de su victoria gloriosa, como dice Pablo en Romanos 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Amén. La resurrección sería el sello de su victoria gloriosa, como Pablo lo dijo en este pasaje que acabamos de leer. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos, amables oyentes, lo que nos indica que la muerte que entró por un hombre al principio de la creación, ahora es derrotada por este segundo Adán que nació en el mundo, el cual es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección es esencial para el mensaje del Evangelio, amables oyentes. Por eso, si predicamos a Cristo y no predicamos de que Él resucitó, de nada sirve el mensaje que prediquemos. Por eso, miren lo que escribió el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en el versículo 14 de este mismo capítulo de 1 de Corintios, capítulo 15, dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también vuestra fe. Entonces, como les dije, amables oyentes, la resurrección es esencial para el mensaje del Evangelio. Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. El mensaje del Evangelio, según Pablo, debe tener la muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras. Como leímos, que Él resucitó conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras. Y esto es glorioso, amables oyentes. Sin eso no hay Evangelio. Sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo no hay Evangelio. Y sin Evangelio no hay salvación posible. Luego, para que haya salvación, un hombre debe solamente creer el mensaje de la cruz y de la tumba vacía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sabiendo el diablo que este es el mensaje que salva al pecador, que da vida al hombre, él trata de ocultarlo. Veamos lo que nos cuenta Mateo 28, versículos 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vemos que con argucias, que con engaños y comprando la conciencia de los soldados, los principales dijeron que estos soldados tenían que confesar al pueblo, a la gente, que se habían quedado dormidos y los discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Esto para negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual fue real. El diablo siempre trata de ocultar la verdad de la resurrección de Cristo, porque la verdad de la resurrección de Cristo es lo que nos da esperanza a nosotros los creyentes, porque si Cristo no resucitó, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y aún no hemos sido justificados delante del juez del universo. En ese momento trató de ocultar de esa manera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy trata de ocultarla de muchas otras formas, siempre buscando alejar a los hombres de su salvación por el Evangelio. Pero la resurrección debía ser predicada al mundo para que muchos se salvaran. Por lo tanto, necesitaba testigos que la vieran y la anunciaran con poder. Por eso es necesario el tercer evento de nuestro estudio. Jesús aparece a sus discípulos. Marcos 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Como vemos, Jesús aparece primero a una mujer, María Magdalena, que había sido muy pecadora, pero que ahora era una santa y fiel seguidora del Señor Jesús, porque Él restaura al más perverso pecador cuando viene arrepentido y le confiesa como su Señor y Salvador. Esta mujer estuvo con Él al pie de la cruz, sin temor, llorando su muerte, y lo siguió hasta que José de Arimatea con Nicodemo sepultaron al Señor. Ella siguió a estos hombres sin miedo, porque amaba al Señor y quería ver dónde ponían el cuerpo de su Señor. A esta mujer Jesús la honró con el privilegio de ser la primer testigo de su resurrección. Ahora veamos Marcos 16, versículos 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y aún ellos no creyeron. Cuando aparece a 2 de sus discípulos en un camino, tanto María Magdalena como estos discípulos
le dijeron al resto, pero ellos no creyeron hasta que Jesús se les apareció a todos reunidos, tal como lo leemos en Marcos capítulo 16, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Después de aparecérseles a todos juntos, se aparece en Galilea, donde restauró a Pedro, y también apareció a un grupo más grande, como de 500 personas, así como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El mensaje del Evangelio no estaba completo sin el testimonio de estos muchos acerca de la resurrección. Ellos, después de verle, estarían dispuestos a dar su vida por afirmar que Jesús había resucitado, porque habían sido testigos oculares de su resurrección. La obra de salvación estaba completa. Los testigos ya estaban preparados. Ahora el mundo tenía abiertas las puertas de la salvación, y estos testigos debían anunciarlo a todo el mundo. Estos testigos comenzaron a contar lo que vieron. Ese mensaje ha llegado hasta nosotros hoy en día, amables oyentes. Primero lo recibimos de una manera deformada por la Iglesia Católica Romana, con su énfasis en la adoración a María como corredentora, lo cual no es bíblico. Pero la Reforma Protestante del siglo XVI trajo de nuevo el mensaje puro del Evangelio centrado en la Biblia y no en tradiciones e idolatrías humanas. Por eso trajo salvación a muchos, y esos muchos lo trajeron hasta nosotros hoy, y nosotros podemos también ser afectados por el Evangelio de la salvación y afectar a otros con este mismo mensaje que nos ha cambiado a nosotros. ¡Qué glorioso saber que Cristo no se quedó en la tumba, sino que venció la muerte, resucitando de entre los muertos! La tumba está vacía. Cristo es un Cristo vivo que derrotó la muerte para que nosotros tuviéramos la esperanza de la resurrección. Ahora, veamos unas aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, amable oyente, usted debe entender que para poder ser salvo de la muerte y de la condenación eterna, es escuchando el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Te hago una pregunta, amable oyente. ¿Crees de verdad tú hoy el Evangelio de la cruz y de la tumba vacía? Si es así, serás salvo. Pero te hago otra pregunta. ¿Tu manera de vivir refleja que realmente has creído ese mensaje de la cruz y de la tumba vacía? Porque si dices creer y aún sigues practicando el pecado, realmente no eres un hijo de Dios. Debes arrepentirte de tus pecados realmente y pedirle perdón a Dios por tu hipocresía. Y tal vez el Señor tenga misericordia de ti y te perdone. Por eso yo te invito hoy a que confíes en el Señor, en ese Señor que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día glorioso y triunfante. No basta con decir, creo en el Evangelio. Tenemos que creer de corazón arrepentidos, y ese creer de corazón arrepentidos producirá un cambio nuevo en mi vida. Porque si realmente hemos creído, nuestra vida será transformada por el poderoso mensaje de la salvación de la cruz de Cristo y de su resurrección. Por eso a ti te digo, amable oyente, tú que dices creer en Cristo, da testimonio con tu vida de que realmente eres un hijo de Dios. El Cristo que murió y resucitó es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el único que puede perdonarte y darte vida eterna. Es el único que te puede dar la esperanza de la resurrección, porque Él venció la muerte. Todo aquel que en Él cree no morirá para siempre. Ven hoy al Señor en arrepentimiento y fe y confía en todo lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario todos los días de tu vida.
porque la Escritura dice en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios ayude a todo el pueblo cristiano a madurar y a obrar en favor del Evangelio, y que alcancen la salvación todos los que oyen hoy este precioso mensaje. Que la gracia de Cristo sea derramada en sus corazones y vengan hoy a confiar en ese Cristo que murió y resucitó por ellos, y el cual está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.